bienvenidos al programa Ágora. Yo soy Miguel, mi compañero es Yo soy Adam. Hoy hablaremos sobre la brecha salarial por razón de género, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres por hacer el mismo trabajo. Para comenzar os daremos unos datos de interés que son bastante relevantes, en los cuales está un estudio de Comisiones Obreras que dice sobre el impacto de la crisis en la destrucción de empleo del sector de servicios sociales. Los resultados aseguran que algunos sectores, como el de la limpieza, está feminizado y la destrucción de empleo se ha dado en un 17%, una tasa mucho más elevada que en otros sectores. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2014, el salario anual más frecuente de las mujeres era unos 14.497 euros, representó un 87,8% del salario más frecuente de los hombres, con lo cual aquí se diferencia notablemente. Según la ONU, la Organización de Naciones Unidas, las mujeres ganan de media un 23% menos que los hombres, una situación que para la ONU constituye el mayor robo de la historia. Y bueno, os dejamos ahora con el programa que con nuestros tertulianos seguro que os agradará para todos. En el debat d'avui contem amb la presència de Carme Navarro, que és responsable d'Igualtat de UGT del Maresme. I amb la presència també de Maite Fernández, vicepresidenta de Kellys Union de Catalunya. Hola, Maite. Hola. Bon dia. Bona tarda. Bona tarda, bona nit. Bueno, para empezar, os queremos preguntar que nos podáis explicar en pocas palabras qué es la brecha salarial. Pues yo creo que la brecha salarial es la diferencia que puede haber haciendo el mismo trabajo y pagando diferentes salarios por el mismo tipo de trabajo. Normalmente estas brechas se suelen dar entre hombres y mujeres. Es muy raro que se den entre dos hombres que desarrollan el mismo trabajo, pero entre hombres y mujeres hoy en día, por desgracia, es muy normal que ocurra y cada vez más. Desigualdad, ¿no? Totalmente, sí. Vale. ¿Y tú qué piensas, Carmen? Bueno, a ver, respecto a lo que es la definición, pues Maite lo ha dicho muy bien, es la diferencia salarial que hay entre hombres y mujeres para llevar a cabo el mismo tipo de trabajo. Entonces, la importancia de, cuando hablamos de brecha salarial, casi lo más importante no es qué es la brecha salarial, sino qué es lo que lo produce, la que conlleva la brecha salarial. Aquí sí que da la cosa para explayarse bastante y analizar cuáles son las variables que conllevan esa situación, porque claro, por ley no se puede cobrar, exactamente, una mujer no puede cobrar menos que un hombre por hacer el mismo tipo de trabajo, por ley. Pero claro, luego en la realidad pues hay muchos elementos que provocan que los sueldos sean diferentes. Desde luego, entonces ya podríamos empezar a hablar de lo que es la segregación vertical, la segregación horizontal, y un poco así resumidamente decir pues que aparte de que la mujer dentro de la empresa le es mucho más difícil evolucionar profesionalmente, mucho más difícil que al hombre, luego aparte hay también pues toda una serie de ocupaciones, de empleos que están mucho más feminizados y que por lo tanto menos valorizados que los de los hombres y que cobran menos. O sea que aquí vemos los dos tipos de discriminación. Porque las políticas de igualdad que se establecen desde los gobiernos, ¿creéis que esto se lleva a práctico con eficacia o simplemente son discursos políticos, es un poco para marear la perdiz y no poner de manifiesto nuestra realidad? No, yo creo que, a ver, como discurso, pues es muy políticamente correcto hablar de políticas de igualdad y hacerse la foto con los empresarios, con los representantes de los trabajadores, con todo el mundo, de que se pondrán medidas para que no pasen estas cosas, pero luego en la realidad, pues aunque hay 3 leyes que todo esto lo deberían de regular, pues no es así. Y la realidad es que el gobierno no pone las medidas suficientes para que no se produzcan irregularidades y no tiene ningún tipo de voluntad. ¿Vosotras creéis que las políticas de austeridad provocadas por la llamada crisis han profundizado la brecha en
el aspecto salarial entre hombres y mujeres? Totalmente. Sí. Date cuenta que hoy en día, por desgracia, ha habido el problema que está, por ejemplo, de tener que cuidar a los hijos, de tener que cuidar a unos abuelos, de tener que cuidar a unos padres. Todo esto siempre es la mujer la que lo hace. En un caso en que haya un matrimonio y uno de ellos tenga que dejar de trabajar, claro, como se supone, y normalmente es así, que el hombre gana algo más, pues siempre es la mujer la que se queda en casa. Esto, claro, provoca no solo la brecha salarial, porque luego a la hora de tener que volver a trabajar por obligación, pues ahí está, ganas menos, ¿no? Pero también lo que produce es el que el día de mañana la mujer siempre ha cotizado mucho menos que el hombre. Ya. Porque en la educación de los hijos la mujer se queda en casa, luego vienen los abuelos que hay que cuidarlos, se queda en casa, y cuando ya dice, bueno, pues ahora yo quiero entrar en el trabajo, quiero trabajar y quiero, bueno, pues cotizar, claro, te ves que has perdido muchísimos años y no has cotizado. Entonces eso es un problema muy grande a la hora de la jubilación para las mujeres. Porque crees que cuantos más años tienen las mujeres, cada vez va incrementándose la dificultad, a diferencia de los hombres, ¿no? Que Sí. tienen un poco más de estabilidad. Mira, nosotros, por ejemplo, yo que represento al colectivo de camareras de pisos, te puedo decir que nosotras estamos llegando ya, cuando llegamos a 50, 55 años, ya no podemos. Tenemos un tipo de trabajo muy fuerte, muy duro, y es imposible llegar a los 65, 67, como pretenden que llegamos para trabajar. No podríamos jubilarnos. Entonces, una mujer que a lo mejor se ha tirado 20, 30, 40 años trabajando, cotizando, se tiene que quedar en su casa con un mínimo de ayuda de 400 euros, 400 y algo, y no poderse cotizar, o sea, jubilar. Y encima te quedas en casa cuidando de nietos, cuidando de hijos, porque claro, como está tan mal los trabajos para los jóvenes, pues te llegan a casa y todo esto provoca, bueno, un sinfín de No problemas. llegan para pagar guarderías ni... No se pueden pagar todas las facturas. Para nada. Además, creo, al hilo de lo que está diciendo, no creo, sé positivamente que incluso cuando dos personas o dos, el hombre y la mujer de una pareja, trabajan en igualdad de condiciones, por decirlo de alguna manera, el grueso del trabajo de casa se lo lleva la mujer. Siempre. Esto es... Sí, sí. Yo solo añadiría a lo que comentaba Maite, que antes de la crisis la brecha laboral ya era evidente, o sea, ya había desigualdad salarial de la mujer respecto al hombre. Entonces, con la crisis, bueno, evidentemente salió del mercado laboral todo el mundo, hombres y mujeres, pero bueno, digamos que ahí un poco parece que la cosa como que se estabilizó, pero era una falsa alarma totalmente, porque después de la crisis y con la precarización del mercado laboral, si ya el punto de partida de la mujer era negativo, pues ahora Se ha incrementado. Todavía se ha incrementado más. Y con la proliferación de las empresas multiservicios, por ejemplo, en todas aquellas empleos y ocupaciones más feminizadas, pues las condiciones laborales es que no son pésimas, es que ya es lo siguiente. O sea, Explícanos esto de las empresas multiservicios. bueno, pues son las empresas multiservicios son unas empresas que sus trabajadores y trabajadoras prestan servicios a unas terceras. Entonces, suelen ser empleos pues de limpieza, de mantenimiento, de camareras de piso, en hostelería. O sea, ya son trabajos... Empresas intermedias, ¿no? ¿Perdona? Empresas intermedias. Sí, sí. Que muchas de ellas dependen de empresas de trabajo temporal. Claro. Vienen a ser lo mismo que las empresas de trabajo temporal, pero con la diferencia que ellas tienen convenios propios, Claro. y pagan menos a los trabajadores de sus empresas que están en otras empresas que lo que están haciendo o lo que están cobrando los mismos trabajadores de aquella empresa porque tienen otro convenio colectivo. Entonces ahí también se produce una discriminación brutal y que mayoritariamente, también hay hombres, porque muchas veces son mujeres las que la sufren. O sea que Entonces, en este sector las mujeres están encima subyugadas a una situación de precariedad ya directamente por la contratación laboral de estas empresas intermedias. Sí, Sí. es que encima podemos decir que estas empresas lo que se produce en estas empresas es la esclavitud del siglo XXI, Exacto. Sí, ni más totalmente. ni menos. Mira, nosotros en el sector de hostelería se están dando mucho este tipo de empresas, sobre todo en camareras de pisos, y hay una diferencia de hasta 400 euros entre una mujer contratada directamente por el hotel a una mujer contratada por una externalización.
como dice Karma, los convenios son convenios que los han hecho a dedo, es decir, yo te pongo el convenio en la mano y tú tienes que firmármelo, y entonces se rigen por un convenio de limpieza, además, que el convenio de limpieza es inferior al de camareras de piso, pero están trabajando como camareras de piso. Entonces, o sea, que especulan también con los convenios para tener siempre que pagar lo mínimo. Entonces, lo mínimo o menos. Y al final el trabajador pues pierde una serie de derechos adquiridos y de privilegios, claro, que tendría si fuese la contratación directa. Y nosotras, contratadas directamente, lo estamos perdiendo, porque el empresario dice, a ver, si me sacas la misma faena por la mitad de precio, pues tú vas a la calle y vuelvo a meter de contrata. Porque la situación ideal que vosotras reclamáis, que os gustaría que fuese, ¿cuál es sobre la contratación? Bueno, pues que todo el mundo se rija, o sea, si yo hago un trabajo de camarera de pieza, que me rija por el convenio de hostelería. Vale. Entonces, si todos nos rigiéramos por el convenio de hostelería, no es que sea un convenio muy bueno, pero bueno, ahí podríamos hablar mucho, pero ahí está. Lo que no podemos hacer es esta competencia desleal, ¿no? Es decir, yo tengo un hotel, contrato una agencia de una externalización, ¿no? Las externalizo a las chicas, que normalmente... en hostelería están empezando con las mujeres de habitaciones. Hay más servicios, pero el primero han metido mano es a las camareras de habitaciones. Sí. Entonces son mujeres que se tienen que hacer 24 o 25 habitaciones, a lo mejor en 5 horas están cobrando la mitad que lo que está cobrando la que está directamente contratada por la empresa, o sea, por el hotel. Y esto, claro, esto ya es el colmo de los colmos. Yeah. Gente sin fiestas, gente que se queda en casa, mañana te llamo, pasado no, y ahora te quedas, y ahora vienes deprisa y corriendo, y ahora me haces no sé cuántas habitaciones, y esto, claro, es porque gente sin fiestas, ¿a qué te refieres exactamente? A que no tienen descanso semanal, perdona. Ningún no día, trabajan todos los días. Sí. Esto es una esclavitud casi. Totalmente. ¿No? No, es que es la esclavitud del siglo XXI. O sea, las camareras de piso es la esclavitud del siglo XXI. Y es vergonzoso que en un sector como el turístico, que tiene unas subidas impresionantes, están ganando dinero a las puertas, no esté pasando esto. Porque en otros sectores que hay unos recortes que mal están, esos recortes, pero bueno, dicen, bueno, es que ha habido una crisis, y en hostelería no ha habido una crisis para nada, al revés. Y parece mentira que salgan todos los políticos, y sobre todo el señor Rajoy, diciendo que hostelería, que el turismo. Sí, que es la principal empresa, la riqueza de España, y que han venido muchos turistas, pero los que trabajamos para el turismo, sobre todo las mujeres, y ahí la brecha salarial es exagerada. Cuando dices, Maite, las mujeres, o sea, en vuestro trabajo hay hombres también trabajando. Sí, un mínimo, yo no conozco ninguno, pero hay alguno hay, sí, alguno hay. ¿Y están cobrando más que las mujeres? No, teóricamente cobran, a ver, deberían de cobrar por convenio, cobran lo mismo. Cobran lo mismo. Pero fíjate que hubo un programa que se hizo de las Kellys, que a mí siempre me ha hecho gracia, salió un empresario diciendo que él contrataba hombres porque no tenían niños. Imagínate a dónde llegamos, ¿eh? A ver, los niños solo los tenemos nosotras, se ve que los hombres no ponéis nada. No, eso es muy fuerte, eso es parte de la sociedad paternalista y machista que todavía sufrimos. O sea, en este caso yo tengo la experiencia, yo he trabajado en turismo, en una agencia de viajes, y siendo enlace sindical, despidieron. Después la tuvieron que readmitir. Despidieron a una chica, a una mujer, por quedarse embarazada de cara a la temporada alta. Sí. Nada más te digo esto. Sí, sí. Bueno, sí. O sea, sí, es bastante flagrante todo esto. Sí. Y ahora hablarnos un poco sobre la sociedad patriarcal. ¿Creéis que existe un proceso de invisibilización a la mujer de cara a tomar puestos de poder, puestos de responsabilidad? De responsabilidades, puestos altos dentro de una empresa. ¿Creéis que esto existe, que hay un sesgo machista? Evidentemente. Esto es lo que yo antes os comentaba de la segregación vertical en las empresas, donde la mujer lo tiene mucho más complicado para llegar a altos cargos, pues porque, por ejemplo, no puede dedicar tantísimas horas como puede dedicar el hombre, y entonces esto no está premiado, con lo cual, pues antes más fácil lo tiene para llegar a ciertos cargos de dirección un hombre que una mujer. Invisibilización, yo diría que no, porque las mujeres trabajamos desde que tenemos memoria, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que las mujeres trabajan en aquellos empleos menos valorados.
Y entonces, bueno, y lo que sí que está del todo invisibilizado es el trabajo no remunerado, que como antes comentaba Maite, pues lo lleva casi bueno, no diremos el 100%, pero para no dar porcentajes, pero que lo asume mayoritariamente la mujer. Cierto es que cada vez más hay hombres que hemos de hablar de corresponsabilidad, no de conciliación. No de ayuda. No ayudan, sino que se corresponsabilizan con las tareas domésticas y con el cuidado de los hijos. Pero todavía, y entonces esto sí, todo lo que no se ha remunerado, ahí sí que no hay ningún tipo de visibilización ni de consideración en absoluto. Hay una especie de contradicción, creo, no tengo datos aquí, pero mientras que en los estudios universitarios son mayoría las mujeres, en los cargos de responsabilidad o cargos directivos de las empresas son absoluta minoría. Pero hay una cosa que es interesante también de poner encima de la mesa, y es que aunque son más mujeres las que tienen o están estudiando estudios universitarios, pero hay que ver qué tipo de carreras estudian. Porque aquellas que luego tienen más prestigio, que tienen unos sueldos más altos, pues como pueden ser ingenierías o algún tipo de carrera más técnica, más científica, estas están copadas por hombres. Sí. En cambio, toda la vertiente más social, de maestras, de psicólogas, todo esto son mujeres. Que está perfecto, y que también hay hombres, evidentemente, pero que luego, cuando sales al mercado laboral, pues te encuentras pues que los sueldos no es lo mismo. O sea, que hay unas categorías que están sesgadas por el género. Directamente, ¿no? Sí, hay empleos y categorías. Y además, en muchos casos, si tú te pones a coger ahora el periódico y lees ofertas de trabajo, necesitamos cocinero. Llamas como cocinera y te dicen que no. Sí. Directamente. Esto es ilegal, no. Esto es ilegal. Además es ilegal. Pero es que todo y con eso, a veces sigue apareciendo en la prensa. Es que esto es totalmente denunciable. De hecho, ahora desde la UGT hemos llevado a Inspección de Trabajo el caso de una chica que presentó el currículum para un empleo y le dijeron que le guardaban el currículum porque era súper interesante, pero que en este momento estaban buscando un hombre porque no podría mantener el ritmo de trabajo que, ahora no recuerdo exactamente de qué era, pero que no podía mantener el ritmo de trabajo de ese empleo. Entonces dices, pero bueno, vamos a ver, esto es totalmente ilegal. Y además es que lo ponen por escrito. Sí, encima se ve bien, no es aquello de... Sí, a ver, yo tampoco estoy a favor de aquello que muchas veces dicen. A ver, tenemos que meter a 10 personas a trabajar, 5 mujeres y 5 hombres. No, tenemos que meter a 10 personas, se presentan 20, de esas 20 cogemos a las 10 que están más calificadas. Da igual, da igual. Pero esto que decía yo del cocinero es que existe en muchos sitios. O sea, y lo bueno es que es contradictorio, ¿no? La mujer es la que guisa en casa, pero los que guisan fuera son los hombres. Por ejemplo, tenemos el barrendero, ahora en día sí que se ven muchas mujeres barriendo, pero una minoría, pues todavía tienen unos sueldos más altos que las camareras de piso, y eso que se supone que es un trabajo, o sea, que no es en sí mismo el trabajo que es más de mujeres, sino el hecho por mujeres o lo hecho por hombres. Ahí también hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, barrer ha sido siempre de las mujeres, ¿no? Pero sin embargo, como son la mayoría hombres los que están trabajando en eso, el sueldo es mucho mayor. ¿Y os habéis encontrado alguna vez con un caso de techo de cristal? Mujeres que no pueden acceder a puestos de dirección directamente, única y exclusivamente porque son mujeres, porque se les ha discriminado. Hombre, hay cosas que se saben, pero que son muy difíciles de demostrar. Claro, tú no tendrás en una empresa nadie que te diga, no, tú no puedes ser directora porque eres mujer. No. Eso así no te lo dirán nunca, pero es evidente que, claro, pues la mujer, o a lo mejor, aunque durante su periodo de juventud se dedique a todo trapo a aquella empresa, en el momento que llega a cierta edad, que ya es su periodo fértil, que es la edad en que se considera que puede tener hijos, ya cambia el tema. Ya empieza la cosa a no tener la misma consideración que antes. Bueno, y esto se demuestra después en los consejos de administración, la representatividad, que en casos de género son totalmente diferentes. Esto tiene que ver con la sociedad patriarcal en la que todavía estamos establecidos. Claro. Aquí, cuando antes se mencionaba aquel caso de aquella chica que despidieron por quedarse embarazada, evidentemente el motivo del despido nunca fue oficialmente el quedarse embarazada. Siempre siempre le buscan las vueltas. Lo que pasa es que pudimos demostrarlo y, en fin, pudieron querer admitir.
el día 8 de marzo está prevista una huelga de mujeres. Hay una inquietud que nos hacen llegar. ¿Debemos hacer los hombres huelga también este día? Sí, Evidentemente, ¿por qué no? claro que En sí. apoyo de Explicar la las mujer. razones porque Yo- estas preguntas se nos han hecho En llegar. apoyo de la mujer. A ver. Yo creo que es un problema, o sea, no de las mujeres, pero es un problema el machismo es un problema de la sociedad, y creo que en la sociedad tenemos que estar todos. Pero Ahora, yo también te digo una cosa. Esto es un poco... el día 8, venga, los hombres, apoyamos a las mujeres. Y el día 9, o cuando llegue de la manifestación de apoyar a la mujer como trabajadora, te digo, vete a hacerme la cena. bueno, antes hablábamos... Es que hay que luchar cada día, no solo en el Antes momento hablábamos, puntual. es decir, en el fondo, en esto del machismo, la parte fácil son las leyes, es decir, todos somos iguales, etcétera, etcétera. La mentalidad de los pequeños machismos, eso es lo de... Los micromachismos. Exactamente, antes decía esto de... Yo me he encontrado gente, no, yo ayudo en casa, yo es que ayudo. no hay que ayudar, o sea... A ver, es que hemos de ir asumiendo que el tema de la igualdad es un tema social, es de todo el mundo. Y si queremos tener avances en tema de igualdad de género, pues tenemos que implicarnos todos, 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 implicarnos todos,
picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos todos, picarnos